los diferentes tipos de sufrimiento. Me pareció muy bonito. Yo diseñaba un poco sí, como la presentación, y a medida que tenía el libro en las manos y pues como que iba sacando mis apuntes, honestamente no me acordaba de haber leído todo este pedazo, todo este capítulo. No me acordaba. Si, si por alguna razón lo hubiera tenido tan fresco como los anteriores que en algún punto les dije que eran como mis capítulos como así favoritos o algo así, este hubiera también sido uno de esos. Y espero que así como para mí fue tan edificante y como tan revelador, espero que para ustedes también. ¿Listo? Entonces, para empezar, quiero que se detengan un momento en esta frase. ¿Sí? El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Entonces, piénselo ahí por un par de minutos, léala, considérela a la luz de lo que hemos estado estudiando todo este año. Y por favor, una o dos personas brevemente, cualquiera de ustedes, el que desee, me va a regalar una apreciación sobre esta frase que está ahí. ¿Listo? Me va a decir qué tiene que ver esa frase con lo que estamos hablando, cómo la podemos extraer, qué podemos extraer de esa frase para lo que es nuestra vida, lo que estamos hablando. Si le parece, si no le parece, me dice, no, Andrés, esa frase, la verdad, a mí me parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y listo, ¿vale? Pero entonces hagamos un momento de ese ejercicio y, y ahí los voy leyendo, ¿listo? O pues si quieren abrir el micrófono, perfectamente también se podría hacer. Yo estoy aquí súper atento, entonces tómese ahí un momentico y cualquier cosa, ahí nos vamos hablando en el chat o por el micrófono. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a decir algo de pronto? Teniendo en cuenta el tema, teniendo en cuenta de pronto alguna situación que ha estado atravesando, que atravesó en algún momento, la situación de aquel ser conocido, esa persona conocida, ahí cercana. Regálenme allí, por favor, su apreciación. Vamos a tratar de que de aquí en adelante, creo que yo les había dicho, que de aquí en adelante, como los temas son un poco más amables en el sentido de que son un poco más parecidos a lo que hacemos los domingos en una iglesia, entonces la idea es que tratemos de abrirnos un poquitico más a participar, ¿vale? A hacerlo un poquitico más testimonial, si se puede decir. Vale mucho la pena hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya un aporte, Erika. Gracias, Erika. Dice, para mí significa que la misma prueba que hace sentirnos vulnerables es la que nos ayuda a crecer en fe, en madurar espiritualmente. Es como ver la perspectiva de las circunstancias. Eso es, Erika. Gracias. Gracias por eso. ¿Quién más se anima por allí? De pronto, que tenga ahí como que le suene esa frase por este lado. Alguien. O solo Erika, entonces. Parece que solo Erika. Y bueno, listo, está bien. Está bien, ¿no? Digamos que no, no se hace obligatorio, pero sí sería chévere que se vayan animando, ¿vale? Cualquier cosa se vayan animando, pues a ir a mandarse al agua ahí y de pronto con ese tipo de participaciones, ¿vale? Entonces, Erika acá le está apuntando un punto, así súper bien ganado. Listo, Erika, gracias. Entonces, volvemos a lo que Erika nos dice. Para mí significa que la prueba
que la misma prueba que hace sentirnos vulnerables es la que nos ayuda a crecer en fe, en madurar espiritualmente. Es como ver la perspectiva de las circunstancias. Y sí, digamos que en, de eso se trata, ¿sí? Eh, muchas veces puede llegar una aflicción, ¿sí? Un dolor a nuestras vidas. Cualquiera de ustedes puede ponerle el nombre que sepa que puede ponerle. ¿M? Puede pasar de todo, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Esa misma situación, así como en algún momento puede que nos abata, en algún otro momento, si ya cambió nuestra perspectiva de las cosas, si ya aprendimos algo, puede que en ese momento ya nuestra respuesta sea diferente. Ya ahorita no me va a batir igual a como me abatió en un momento, en un primer momento. Sí, si me pasó a mí y me abatió de esa manera, no necesariamente quiere decir también que, que cuando al prójimo le suceda lo mismo, entonces a él lo va a batir igual. Pensemos un poco y recordemos que hay dolores y aflicciones que muchas veces nosotros experimentamos, que para nosotros puede significar el fin de todo, pero para otras personas que pasan lo mismo, no. Sí, entonces pensémoslo un poquito por ahí. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Esa aflicción que un día me afectó tanto y me abatió de tal manera, en algún momento tuve que experimentarla nuevamente, pero ya mi respuesta fue diferente. ¿Listo? Entonces vayamos pensando en eso a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo unos cuantos puntos, pues vamos a tratar de hacer un solo discurso con esos. ¿Listo? Entonces, siguiente presentación, unos cuantos apartes que tomé directamente del libro. Estos los tomé sí, directamente del libro, casi que textuales. Entonces, son cosas que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? El sufrimiento, como lo hemos visto, es una forma importante de crecer. Y digamos que en eso sí estamos de acuerdo un poco con muchas otras culturas, ¿sí? Entonces, es una forma importante de crecer. Es una forma importante de crecer. ¿Vale? Hay muchas filosofías que lo dicen, hay culturas que lo dicen, religiones que lo dicen, ¿vale? Entonces el sufrimiento es una forma importante que tenemos para crecer. Las personas que no han sufrido mucho suelen ser superficiales, poco conscientes de sus debilidades y fortalezas, ingenuos sobre la naturaleza y la vida humanas, y casi siempre frágiles y sin resiliencia. ¿Sí? Esa frase que se utiliza tanto desde ya hace un buen tiempo, la resiliencia. Entonces, eso es lo que sucede a veces con personas a las que nunca les pasa nada. Una vez en una conversación con el equipo de Alabanza hace mucho, estábamos un poco de acuerdo en que, en que es delicado, puede llegar a ser delicado, cuando a un hijo de Dios, a un creyente, como usted y como yo, andamos por la vida y no pasa nada, nada, que no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces como que decíamos como que, uy, eso puede ser raro porque, o sea, eso puede significar muchas cosas que pues ahorita pues por tiempo y porque no es un poco nuestro tema, no podemos ahondar, pero puede significar un montón, no, de cosas, ¿sí? Entre esas, o como resultado, pues lo que dice ahí en ese segundo parrafito, personas que no logran desarrollar una cierta empatía después de un dolor eh, trabajado, personas que simplemente todo les importa nada, personas que de pronto son completamente apáticas, no tienen de pronto habilidades sociales en ninguno de los sentidos. Eh, bueno, pueden ser muchos los resultados, ¿sí? Puede ser como un blindaje todo extraño
que a pesar de que es mi amigo y a mí me suceden cosas, esa persona como que le importa 3 pesos y qué difícil es hablar con él, qué difícil es acercarse a esa persona y pedirle un consejo, qué difícil es sacarle una opinión de algo. ¿Mm? Entonces, personas que no han sufrido o que mantienen una cierta, mm, como que una cierta, algo tan plano así en su vida, como que no tienen mucho por aportar, ¿sí? Y si de pronto están generando algo que va un poco en contra de esas ciertas habilidades para con las demás personas. ¿Listo? Personas que no han sufrido mucho. La misma experiencia traumática entonces puede arruinar a una persona o hacerla más fuerte y más feliz. Eso tiene que ver un poco pues con la frase que leíamos al principio que les pedí un momento para analizar. ¿Listo? Entonces, entramos aquí a nuestro primer punto. Dice, bueno, una pregunta a manera retórica, simplemente para que lo mastique allí. ¿Cómo podemos estar preparados para manejar el sufrimiento de tal manera que conduzca al crecimiento? Entonces, primero, en primera instancia, hasta este punto, y espero que así sea, creo que tenemos clarísimo, que el sufrimiento, a pesar de tanto que genera en nosotros, encaminado en cierto sentido, conduce a nuestro crecimiento, conduce a un desarrollo mucho más complejo, mucho más especial. Sí, complejo en el sentido de que, claro, de que está doliendo lo que está sucediendo ahorita, me está doliendo muchísimo, pero confío en que Dios está tratando conmigo, ¿sí? Confío en que Dios está tratando conmigo y esa es la paz que tengo al estar atravesando este desierto tan difícil, ¿vale? Entonces, esa pregunta queda ahí, tranquilos, no la tienen que responder. Y ahora sí, avanzamos, pum, a nuestro primer puntico, dice por acá. El sufrimiento que yo provoco. Entonces, recordemos, estamos hablando de los tipos de sufrimiento. ¿Mm? Entonces, claro, cuando yo empecé a leer el capitulito y empecé a preparar la charla, yo dije, "Ey, el sufrimiento que yo provoco, de una me choqué con una pared, así de frente, pum". Entonces, dice allí, Jonás y David, como ejemplos, ¿vale? Como ejemplos bíblicos como tal. Jonás, todos yo creo que conocemos la historia, el hombre pues, un profeta de Dios, llamado pues para dedicarle a una nación a la cual él no quería ir a hablarles, él no quería, ¿sí? Y entonces entendemos que el hombre llegó ahí, ahí al puertico, casi que ahí, a nada, y en el último momento simplemente dijo, yo no voy, me voy para otro lado, ¿sí? Y entonces el hombre eh, empezó le empezaron a pasar una serie de como de circunstancias un poco difíciles, ¿no? Casi por allá, bueno, casi se ahoga, incertidumbre con o sea, una situación un poco complicada a bordo de un pequeño bote. El hombre dormido, el hombre súper desprendido de todo, o sea, como que no es conmigo la vaina. Un pez gigante se lo tragó. Y entonces uno se pone a ver y es como que efectivamente fue como que una seguidilla de cosas, ¿sí? De momentos a partir de la negligencia del hombre, ¿sí? Por X o Y razones que tuvo, ahorita pues no las revisamos, pero fue una seguidilla de situaciones un poco complicadas que le pudieron costar la vida y todo ¿por qué? Porque él se negó, ¿sí? Él se negó
a seguir como una ordenanza que Dios le había dado, ¿sí? Él provocó lo que le sucedió, él provocó lo que le sucedió un poco, ¿sí? Yo creo que si él hubiera desde un principio haberse determinado a ir y cumplir lo que Dios le había pedido, había sido un poco diferente. Pienso que de pronto no hubiera pasado por todo eso, pero de alguna u otra manera Dios tenía que encaminar allí al estimado Jonás, ¿sí? Dios tenía algo, él tenía ya algo dentro de sus planes, ¿sí? Y él iba a llevar a cabo sus planes, los iba a llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, por ese lado, Jonás, esperen un segundito. Ahora, vemos acá a el rey David, está ahí al ladito. Entonces, el hombre un día tenía que ir, bueno, sus soldados se fueron a batallar, ¿cierto? Y él como rey, ¿sí? Como cabeza del ejército, curiosamente esa mañana se quedó durmiendo, ¿sí? El texto dice que él se levantó ya más tarde, ya bien entrado el día, se levantó, los suyos estaban combatiendo, él debía estar ahí el texto lo dice, él en lugar de haber ido, él se quedó en sus, pues en su hogar, en su habitación, se quedó durmiendo y eso dio paso a un, a unos asuntos tenaces. Solo ese detalle abrió una puerta tenaz. Eh, Fijó su mirada donde no debía, quiso hacerse con la mujer de uno de sus soldados importantes, mandó a asesinar a su soldado importante, se quedó pues con esta mujer, tuvieron un hijo con esta mujer, el chico fallece y hay todo un trato de Dios, ¿no? Un trato de Dios ahí. ¿Mm? David tomó decisiones, Jonás tomó decisiones que ocasionaron dolor, dolor para ellos mismos y pues para sus cercanos, en el caso un poco más de Daniel, ¿no? Juntos experimentaron entonces esa manera en cómo Dios busca que sus hijos reaccionen, ¿sí? David está llamado para otras cosas y Dios envió allí al profeta Natán y el llamado de atención fue fuertísimo, fue sumamente directo y sumamente fuerte. A mí me parece que es uno de esos llamados en donde Dios habla fuertísimo. ¿Mm? Obviamente conocemos el caso, la respuesta de David fue, claro, él agachó sí su cabeza, sí, guardó el luto que debía guardar, todo el tema, pero aún así ya el daño se había cometido, ¿sí? En ambos casos, Dios envió un mensaje específico a través del sufrimiento vivido. ¿Mm? Dios tenía a estos hombres para algo distinto a lo que ellos habían hecho. ¿Mm? Por un lado, un profeta de Dios, por el otro, el rey de Israel. Personas importantes, sumamente importantes, ¿sí? Dentro de los planes de Dios, haciendo lo que a ellos su prudencia les dictaba, ¿sí? Entonces, vayámoslo considerándolo ahí. ¿Cuántas veces de pronto de los sufrimientos, de esos desiertos que hemos atravesado nosotros, cuántos de esos realmente así, con toda honestidad, obviamente no es una pregunta para que ustedes escriban ahí, respondan, solo vayan ahí masticándolo. ¿Cuántas veces, cuántos de esos sufrimientos han llegado a ser por decisiones nuestras, por imprudencias, por malas palabras, por malas actitudes? Porque Dios me dijo que era por la izquierda, pero yo me fui por la derecha, ¿sí?
¿Cuántas veces tal vez? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos sido como Jonás o como David? ¿Sí? Ahora, claro, seguramente ha sucedido, seguramente, pero que esto sirva para poder decir esta noche que Dios me guarde, sí, que Dios me guarde de volver allí, sí, de volver a llevar mi relación con Dios a puntos así, a donde Él tenga que hablarme de maneras tan, tan fuertes, donde Él tenga que decirme un día, Andrés, ese hombre eres tú. ¿Mm? Que Dios guarde de eso, ¿vale? Y el último puntico ahí, el último aparte, sufrimos por un mal comportamiento nuestro y eso requiere que aprendamos a arrepentirnos, ¿sí? El sufrimiento que yo provoco, pues claro, obviamente entonces se debe a un mal comportamiento, a algo que hicimos que no debía haber sido. Y eso requiere que llegue el momento en donde vamos a decir, Padre, perdón, lo reconozco, voy a ir por allí. ¿Mm? Eso en cuanto al sufrimiento que yo provoco. Siguiente. Ah, bueno, miremos estos apartes. Es importante. Dios suele usar ciertos aspectos de este mundo caído para sacudirnos y volvernos hacia Él. Eso suele pasar. Esto no es nuevo para ninguno de ustedes. Creo que todos estamos de acuerdo. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos en donde esto lo podemos afirmar. ¿Mm? La gravedad de esto depende de la necesidad del corazón, de nuestro corazón. Y esa frase me dio durísimo, 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 querido estudiante, me dio duro, duro, porque yo me ponía a pensar en esos momentos donde yo he estado con el panorama por delante, así súper gris, súper negro, y yo digo, uy, o sea, ¿qué era lo que necesitaba, padre? ¿Qué era lo que necesitaba? Claro, en ese momento uno no lo ve, uno no lo sabe ver, pero cuando, claro, ya uno atraviesa ese desierto, atraviesa esa dolor, entonces, claro, uno dice, uff, estaba tan necesitado de esto que Dios acaba de poner en mí y qué tremendo que me haya llevado hasta este punto, ¿sí? La gravedad de esto depende de la necesidad de nuestro corazón. Esa frase está tomada textual allí del libro. Otro tipo del sufrimiento. ¿M? Sufrir por una traición. Sufrir por una traición. Entonces, voy a leer aquí este pasaje que está allí en pantalla. Me pareció importante, me pareció valioso poderlo apuntar. Permítanme un segundo, lo voy a buscar acá. Si le parece a usted también allí, si tiene su Biblia a la mano, sería súper chévere que me acompañara en la lectura. Y vamos a ver qué tenía que decir aquí el apóstol Pablo. Segundo de Corintios 11, el 23. Dice acá, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, el apóstol Pablo hablaba y daba a entender que mucho de lo que él sufría
o había sufrido hasta ese punto, hasta cuando él estaba escribiendo allí esta carta, había sido por los suyos, había sido por gente que era de él, gente que era de él, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo llegaba y decía, hey, sí, el sufrimiento por una traición, pero entonces, ¿qué pasa con el sufrimiento por una traición? ¿Qué tan determinante o qué de ahí me queda para mí? Entonces, el escritor, eh, el escritor daba a entender como que el sufrir por una traición, bueno, lo que dice ahí el tercer punto, implica una dificultad para perdonar, ¿sí? En la primera tipo de dolor era básicamente nuestra manera de actuar. En la segunda, en esta, es un sufrimiento en donde eventualmente obramos bien, estamos haciendo cosas bien, cosas que están obrando dentro de la justicia de Dios, cosas que sí, estoy predicando el evangelio, estoy ejerciendo un ministerio, estoy cantando, estoy ofrendando en la iglesia, estoy ayudando a los niños, estoy sirviendo en las mesas y alguien viene y puso su pie encima de mí. Ese conocido, esa persona tan amada que yo quería tanto, viene y habló mal de mí, me hizo quedar mal con X cosa, me avergonzó delante de mis líderes. ¿Mm? Entonces, me pareció muy particular eso, que ese sufrimiento muchas veces sucede cuando estamos actuando bien, cuando estamos bien, cuando estamos realmente actuando bajo algo correcto, ¿sí? Entonces, este ya no es una dificultad nuestra o ya no es algo a lo que nos lleva a buscar nosotros arrepentirnos, sino es esa dificultad para perdonar. Usted me hizo y mejor dicho, uy, es que quedé muy dolido y ofendidísimo y ni más con usted. Sí, dice ahí ese cuarto puntico ahí mismo en la presentación que están viendo. Cedemos a iras y amarguras, mientras que al tiempo nos dejamos ver como unas nobles víctimas. Que yo soy la víctima y a mí me hicieron, a mí me golpearon, de mí hablaron, a mí me traicionaron, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Mm? ¿Todo por qué? Por hacer algo bueno, como le estaba haciendo el apóstol Pablo, pues que ya todos sabemos el trabajo pues tan tremendísimo que él ejercía. Dice acá en cuanto a Jeremías, lo refiere un poquitico más, un detalle más chiquitín, dice que Jeremías fue puesto en cepos y encarcelado simplemente por profetizar en Jeremías 20. Sí, o sea, ellos están haciendo algo para Dios, están ejerciendo un ministerio y ejerciendo el llamado al cual Dios les había puesto. Y esto les estaba ocasionando dificultades que casi que salían de sus mismos allegados, de círculos de esos círculos que los rodeaban, de sus pueblos. ¿Listo? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento que hemos pasado algún dolor así de esos difíciles, complicados, cuál de esos ha sido por algo así? Porque esa persona que yo más estimaba y más quería y era esa persona a la que yo más y me resultó, mejor dicho, sí, ¿cuántas veces tal vez habrá pasado? Entonces ahí empezamos a preguntar, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? Listo, estoy sufriendo porque X o Y hablaron de mí, me traicionaron en la confianza en cuanto a esto. ¿Mm? ¿En qué quedó? ¿Quedó así? ¿Ustedes son unos traidores? ¿Con ustedes ni a la esquina? ¿O será que me di un poco a perdonar?
¿sí? Tal vez abrí mi corazón y les permití ese detalle a ellos, deja esa carga, no cargues más con eso, te perdono. ¿Mm? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó ese dolor? Ese dolor que tal vez usted experimentó allí, querido estudiante, a causa de alguien que pasó por encima suyo. ¿En qué quedó? ¿Mm? ¿Será que habrá necesidad de tomar el teléfono, tomar el WhatsApp y citar y escribir? Hey, mira, ¿recuerdas esto y lo otro, lo otro? Quiero que saldemos eso, quiero que... ¿Mm? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde llego? Entonces, hemos visto sufrimiento por lo que yo ocasiono, el sufrimiento por una traición. Vamos a seguir acá, a ver qué más hay. Este, el sufrimiento por una pérdida, ¿sí? María y Marta, las hermanas de Lázaro. Yo creo que nuevamente conocemos el pasaje, conocemos la situación, todos esperando, o bueno, ellas confiando en que Jesucristo llegaría, en que habría ese milagro. Si ellas estaban viendo más que todo lo terrenal, lo que estaba pasando acá, Jesucristo, claro, a pesar de que se dolió, él sabía que había un propósito mucho más glorioso y eso también ya lo revisamos anteriormente. ¿M? Creo que eso lo recuerdo. Entonces, bueno, hay un sufrimiento. El hermano falleció. El ejemplo usted lo podría poner, yo creo que con facilidad. ¿Listo? Eh, cada uno de nosotros seguramente ha tenido o ha sufrido pérdidas, ya sea así súper cercanas o así más bien ciertos allegados, pero que igual ha sido conmovedor, ha sido un poco estresante, ha sido difícil, ha sido caótico. ¿Mm? Entonces, en el libro se refería, se dice que el sufrimiento por una pérdida es un sufrimiento universal, puesto que a todos, que un día nos llegará a todos, ¿sí? Entonces, el escritor decía que no se habla necesariamente de que a todos nosotros que todos nosotros veamos fallecer un familiar, sino tal vez un conocido, el amigo de un amigo y personas que de pronto hacen que le afecte a personas que nos rodean a nosotros, ¿sí? Entonces, ese sufrimiento, ¿no? De alguna u otra manera, eso es participar de ese sufrimiento, ¿sí? Por eso lo dice ahí en el tercer puntico, ese sufrimiento tiene bastantes variaciones. ¿Sí? Puede ser una pérdida mía, sí, un familiar mío así súper cercano, pero también puede ser el familiar de mi novia, de mi esposa, del esposo, de la esposa, sí, del novio, novia, sí, del amigo, del amigo. Puede ser la pérdida de ese jefe querido, que tanto, sí, que tanto con el que tanto compartí, del que tanto aprendí. Puede ser la pérdida de ese viejo amigo del colegio, sí, en el que listo, no volvió a haber una relación después de que nos graduamos del colegio, de la universidad, pero quedaron cositas ahí que uno dice, uy, qué fuerte esto, ¿sí? Por ejemplo, yo he pasado obviamente por casi que varias de estas y pasé por esa. Bueno, mejor dicho, yo estaba trabajando un día cualquiera, eso fue antes de pandemia, y me llegó un mensaje al WhatsApp de una amiga que, o sea, que nos teníamos agregados, pero que nunca, o sea, nunca habíamos vuelto a hablar desde como desde 2010 por ahí. Y me escribió para darme una noticia tenaz. ¿Cuál era? Pues que la persona con la que yo había sido muy buen amigo en un instituto en donde había estudiado, había fallecido en un accidente de moto, ¿sí? Entonces, falleció una persona que había sido mi amigo, con el cual nunca, o sea, nos perdimos el rastro por muchísimos años,
pero cuando uno recibe esta noticia, ¡pum! Resulta como, uy, como que qué fuerte, ¿sí? Qué duro, qué loco es pensar que eso no pasa, ¿sí? Como que tenerlo ahí como tan cerca. Claro, digamos que entre varios ahí como que se dio la noticia, llegamos a las exequias y fue como el encuentro de varios. Y es lo paradójico de decir, hey, nunca más volvimos a reunirnos y nos venimos a reunir en un momento como tan difícil, en un momento como tan doloroso, ¿sí? Entonces, son esas variaciones, son muchas variaciones las que tiene el sufrimiento por una pérdida, no necesariamente esa pérdida de esa persona que usted tiene ahí al lado y que tanto ama, no, sino personas, personas que representan momentos, ciertos recuerdos, un cierto aprendizaje, ¿sí? En este sufrimiento, lo dice ahí el cuarto punto, no importa si nos portamos bien o mal, no importa si nos portamos bien o mal. Este sufrimiento lo experimentaremos en algún momento de nuestra vida. Y yo creo que aquí pues podemos dar fe de eso, ¿cierto? El pasaje allí en Primera de Tesalonicenses, lo leo allí, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿sí? Como los que no tienen esperanza, como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, eh, nuestra esperanza, y lo sabemos, pues el mismo Jesucristo, ¿no? Nuestra porción que se encuentra en Él. Entonces, pues es pensar un poco, ¿no? Es pensar un poco entonces ahorita en eso. ¿Cuál ha sido el momento en el que a partir de una pérdida me he sentido tan así? Me he sentido tan así. Sí, hasta dónde ha llegado esa tristeza, esa desesperanza, hasta dónde ha llegado eso que ha sucedido, que tan hondo caló, que tan hondo caló allí, ¿sí? ¿Será que llegamos a entristecernos como aquellos que no tienen esperanza? O nosotros sabiendo aún que nuestra esperanza está allí, entonces, ¿cómo es ese sufrimiento? Cuando sabemos que aún con todo nuestra esperanza está en el Padre. ¿Listo? Avancemos acá. El sufrimiento misterioso. Y este fue el que me dejó así tremendo. Ese es tremendo. Y lo hemos hablado varias veces acá. Nuestro estimado Job, sí, este sufrimiento entonces no necesariamente se debe a alguno de los anteriores. Sí, no se debe a que de pronto su merced se haya comportado mal, no se debe a que lo hayan traicionado, no se debe a que haya estado enfermo una persona y haya fallecido. No depende de eso. Pero se pueden relacionar, se pueden relacionar, se pueden relacionar ahí. Leamos este salmo que viene aquí y ya vamos a ir un poquito más al fondo con este cuarto puntico. Salmo 44 del 17 al 19. Aquí lo tengo acá en versión de la Biblia de las Américas, aunque esperen un segundito. Esta me gusta más. La Nueva Biblia de las Américas. Dice, todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Y leo el 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Yo creo que más de alguno de nosotros puede que en algún momento hayamos acarreado con un dolor el cual nos haya llevado a preguntarnos eso. ¿Por qué escondes tu rostro, Padre? Y te olvidas de nuestra aflicción, Padre, no te estás dando cuenta
cómo lo estoy pasando. ¿Mm? ¿No te has dado cuenta, Dios, en este dolor que no entiendo por qué llegó, si yo no hice nada malo, si he estado obrando de una manera correcta, he estado buscando comportarme bajo la piedad que me has demandado? No entiendo por qué está sucediendo esto. ¿Mm? El ejemplo más grande es el mismo Job, pero creo que alguno de nosotros puede que se anime tal vez a hacer aquí el ejemplo también, ¿sí? Tiene un componente más extraordinario que los anteriores, y con extraordinario no quiero decir que sea mejor. Vamos a verlo. Dice, este tipo de dolor llena las páginas de la Biblia en muchos pasajes, ¿sí? En muchos pasajes, como por ejemplo el Salmo que acabamos de leer, pero no de la manera en que se encuentra en el libro de Job. O sea, hay todo un capítulo, un libro que habla de lo que es el dolor que llegó, que llegó, que simplemente llegó, ¿sí? Muchas aflicciones en la Biblia entonces tienen causas fáciles de identificar, ¿sí? Fracaso moral, persecución como el apóstol Pablo, la traición, la inevitabilidad de la muerte, ¿sí? Y los ejemplos abundan, en la escritura abundan. Digamos que ya hemos leído unos cuantos. Muchas aflicciones entonces en la Biblia tienen causas que son fáciles de identificar. Ah, a Jonás le pasó eso porque el hombre no hizo caso y vea, a David le pasó eso pues porque tuvo una caída dura, se dejó desviar y... ¿Mm? Pero hijo, ¿listo? Cuando alguien enfrenta un dolor así de horrendo, severo y repentino, no se llena de tristeza o culpa, sino de ira hacia la vida y hacia Dios mismo. Cuando no tenemos a dónde, cuando llega ese dolor y no sabemos a dónde llegar y a dónde apuntar, pues la fácil, entre comillas, es apuntar hacia Dios mismo. ¿Mm? Y ese fenómeno es curioso. Voy a correr un poquitico. Cuando la vida de Job se derrumbó, al principio buscó un pecado específico por el cual pudiera estar siendo castigado. Después trató de identificar alguna lección que Dios pudiera estar tratando de enseñarle. En resumen, Job quería saber qué había provocado todo eso. Inclusive sus amigos, lo refiere ahí el segundo puntico, trataron de identificar áreas, ¿sí? Pecados, detalles que Job tuviera y que debiera manejar, ¿sí? Le cayeron casi que con todo al hombre. Pero entonces Dios nunca llegó a que Job rectificara nada, ¿sí? Dios nunca le dijo, nunca le pidió que entregara esto o aquello, no, nada. Y ese fue el punto de sufrimiento de Job. Eso es lo que lo hace extraordinario en un cierto sentido. Dios lo estaba llevando al punto en donde él simplemente actuara delante de Dios porque Dios es Dios, ¿sí? Lo estaba llevando a un punto en donde él le obedeciera simplemente porque él es Dios, no para recibir algo a cambio ni para lograr algo. Pero ya sabemos bien qué fue lo que Job logró allá al final del libro. El sufrimiento de Job no fue un castigo destinado a cambiar un defecto particular en su vida. No fue un castigo destinado a cambiar un defecto particular. Si no había un detalle que Job tuviera del cual desprenderse, no, nada de eso. Este sufrimiento fue un vehículo poderoso, tanto para el crecimiento personal de Job como para la gloria de Dios. ¿Sí? Un dolor del cual él salió mucho más diferente de lo que como empezó, todo apuntando a la misma gloria de Dios. En lugar de una lección, fue una revelación sobre el significado de su vida y su necesidad de basarla completamente, con todo su corazón, en Dios, al momento de él decir, Padre, yo había escuchado de ti, pero hoy te estoy viendo ya. ¿Mm? Hoy yo te veo. Cuando Job tiene frente a Dios y sabe que Él es quien comanda su vida, absolutamente todo empezó a cambiar.
¿sí? Todo tuvo que haber cambiado, todo tuvo que haber cambiado de forma. Se podría llegar a pensar entonces que si a nuestras vidas llega un sufrimiento como el de Job, ese camino será muy largo, puede que sea igual de largo al de él, ¿m? Puede que sea igual de largo al de él. Si a nuestra vida entonces llegan esas situaciones semejantes, podría implicar que nos arrepintamos, que perdonemos al que nos traiciona y que pongamos nuestra mirada en esa verdadera esperanza. El sufrimiento tipo Job, el sufrimiento misterioso, requiere de un proceso de oración, de quebrantamiento, de buscar conocer al Padre, decirle, no entiendo qué sucede, Padre, pero sé que tú estás en control de las cosas. Acaban de traicionarme, Padre, pero tú estás al control de todas las cosas. Padre, acabo de obrar de una manera incorrecta, pero tú estás al control de todas las cosas. Y así termina nuestra charla de esta noche. Por acá tengo un par de mensajitos así. Rápidamente los leo. El sufrimiento, Manuelito. Gracias. Dios nos pone la prueba, no para que salgamos corriendo, para que la enfrentemos. Esta devoción nos madura. Aprendemos más de los fracasos que de los triunfos. El sufrimiento nos concientiza, nos ablanda el corazón, nos hace mejores personas, nos acerca a Dios. Si yo he tenido un fuerte dolor de estómago, cuando un amigo vecino lo tenga, ya lo ayuda porque exactamente, porque ya se sabe, ya hemos pasado por ahí mismo, sí, señor. Cuando hay una traición no debemos quedarnos en la experiencia negativa. Debemos preguntarnos qué nos enseña y qué aprendí de ese momento exactamente, exactamente. Mucho de esto tiene un poco que ver con lo que leíamos y estudiamos la semana pasada. ¿M? Entonces, pues para la gloria de Dios, esta ha sido un poquito nuestra charla. Acabamos de terminar nuestra tercera parte y entramos la siguiente semana, la siguiente sesión, con toda a nuestra